Continuamos con nuestro régimen de conferencias de los miércoles por la tarde. Hoy lo tengo invitado a Sebastián Irún. Sebastián Irún Crospe pertenece a la segunda cohorte de la maestría, a la primera que fue realmente internacional. Era el más joven de todos. Con los años devino un abogado importante en Asunción del Paraguay, con estudio importante, abogado de Petropar, magíster en mi carrera, profesor de la asignatura en varias universidades del Paraguay. Y además fue quien hizo para ese país las lecciones mías, cuando yo el sistema procesal de garantía de la libertad lo convertí en lecciones para derecho procesal, e hice uno para cada país de América Latina, y que lo tradujo para el derecho paraguayo fue Sebastián Irún. Quiero que ustedes sepan que Sebastián tiene levantadas las banderas de la maestría desde hace muchos años. Cuando la colonización uruguaya quiso entrar al Paraguay con un código perverso, absolutamente inquisitorial, peor de los que tienen todavía, quiso ingresar al Paraguay con un señor que venía a tratar de imponerlo. Que la única persona que se le plantó fue Sebastián Irún, un jovencísimo abogado Sebastián Irún, que lo tuvo contra los palos al señor durante un par de años, y al final ese código no logró entrar al Paraguay. Paraguay no tiene un buen código procesal, porque la copia del código de ellos es una mala copia del código Onganía. Es el código argentino que promulgó el general Onganía, que ustedes ya saben, fue hecho por un general de la Nación, por un académico y una juez, nunca un abogado. En estas cosas los abogados son de palo, ¿no? Y entonces, cuando ese código, que se copió en el Paraguay, era la tónica paraguaya, el Código Civil argentino era el del Paraguay, etc. Y entonces se suplantó por un código peor todavía. Y eso se debe a Sebastián Irún. Siempre lo digo porque es de justicia reconocerlo. Un jovencísimo abogado que le plantó a un montón de gente y no logró entrar en un código, no lograron imponer un código más inquisitorial del que tiene. Sebastián tiene muy bien trabajada el tema de medidas cautelares en un librito sobre el tema. Y ahora cuando la clase termine, seguramente Romina Pedersoli les va a ponerles como material en las aulas de ustedes el libro de Sebastián. Es una buena obra que habla sobre las medidas cautelares. Y le pido que él hable sobre el tema. Como siempre, la clase es de 6 a 7 de la tarde. Yo, Sebastián, te recibo con todo afecto, con el afecto que sabes que te tengo. Estás en tu casa, esta es tu casa. Yo lamentablemente no puedo acompañarte porque me han coincidido otras clases a la misma hora y estos mismos días. Así que ya van 3 semanas que abandono la clase, cosa que no me gusta, pero voy a ver si lo puedo interrumpir. Pero hoy te dejo en la clase a tu disposición. La clase debe terminar a las 7, diría que 7 menos cuarto, 7 menos 10 termine, para si alguno quiere hacerte preguntas, te dispongas para ello. Sebastián, la clase es tuya, un fuerte abrazo. Gente, los dejo con Sebastián y chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. Gracias, Adolfo. Bueno, un placer estar con ustedes. Sí, la Universidad Nacional de Rosario, la maestría de Derecho Procesal me trae siempre buenos recuerdos, incalculablemente buenos, de tantos momentos vividos, de tanto aprendido, de tanto que hemos recorrido, llevando estas ideas de la maestría del maestro Alvarado, diría yo, por todos los rincones de mi país, por lo menos. Así que es muy grato para mí estar aquí con ustedes, es un privilegio, un honor. Decir que sí es cierto, yo tengo ahora 47 años y eso lo del Código Paraguayo fue allá por el año 2004, 2005, o sea, ya fue hace 16 años por lo menos. Y no es mérito exclusivamente mío haber parado ese código, ¿verdad? Pero sí la fuerza de las ideas
de Alvarado Belloso han servido, han calado hondo en Paraguay y han servido para parar eso definitivamente. Bueno, para no alargarme en las presentaciones y en el protocolo, bueno, reiterarles nuevamente mi enorme placer de poder estar con ustedes, y me gustaría conocerlos a todos, que todos se presenten, pero va a llevar demasiado tiempo, así que sí, cuando quieran hacer preguntas, les pido por favor su nombre, si son abogados litigantes, magistrados, o en qué rama del derecho actúan, y pueden interrumpirme en cualquier momento. Yo pretendo que esto sea un coloquio, no una clase magistral. Bueno, pero brevemente les puedo decir, sí, soy abogado, magíster de la maestría. Fui vamos a decir, el adaptador de la obra de Alvarado Belloso aquí en Paraguay, las lecciones de derecho procesal. Por otro lado, he sido coautor y coordinador del Código Procesal Civil Paraguayo, lanzado por la ley paraguaya en 5 tomos en el año 2012, reeditado en el año 2015, creo. Algún que otro artículo de doctrina hemos escrito, y el librito de medidas cautelares, que es básicamente mi tesis de maestría, que les será entregado a ustedes. Así que, bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien todos? ¿Me ven todos bien? ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, yo quiero que esto sea un coloquio, ¿sí? Entonces, cuando alguien quiera comentar algo, aportar alguna idea, me interrumpen, ¿sí? Sin problema. ¿Ok? Y entiendo yo que para hablar de las medidas cautelares o las providencias cautelares, como las llamaba Calamandrei, que me parece que es el gran autor de las medidas cautelares, a tal punto que gran parte de las ideas que se reputan modernas, como las de Peirano y otros que son de los años 90, ya las había esbozado Calamandrei por lo menos 60 años antes. Entonces, gran trozo de modernidad no es que ni de originalidad no es que les quede. Pero bueno, yo quiero analizar las medidas cautelares desde el punto de vista de la epistemología del proceso judicial. Yo sé que es difícil esta palabra epistemología. Recuerdo un número de Les Luthier que se llamaba epistemología justamente, pues, burlándose o haciendo referencia a lo difícil de la palabra, pero bueno. Y como primera cuestión que me surge es en Paraguay, así como en el Código de la Nación Argentina, tenemos el clásico triple planteo de los presupuestos de las medidas cautelares, que son verosimilitud en el derecho, ¿verdad? Urgencia, ¿sí? Y, y la contracautela, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede, bajo el paradigma del derecho a la defensa, y fíjense lo que decía la Carta Magna de 1215 de Inglaterra, que decía que no se podía ir en contra de una persona, de un ciudadano, ni sobre sus bienes, ni exiliarle, ni expropiarle, ni mandar ir sobre él, decía la traducción de la Carta Magna, sin el juicio previo legal ante sus pares y según el derecho del reino. Entonces, ¿cómo se ha hecho para lograr armonizar esto de tal manera que el juez o la justicia o el poder judicial pueda dictar un pronunciamiento, un mandamiento que de alguna manera es
es avanzar sobre los derechos de una persona o sobre sus bienes sin un juicio previo y sin siquiera darle audiencia previa de parte. Entonces, bajo el paradigma del debido proceso, del derecho a la defensa como un derecho humano inalienable e innegable de toda persona, entonces, ¿cuál es la razón de ser de las medidas cautelares o cómo puede compaginarse un instituto como este con tales previsiones, tales garantías que hacen al derecho a la defensa? Entonces, cuando me surgía esa inquietud de estudio sobre las medidas cautelares, justamente creo que lo que se ha hecho de alguna manera es normalizar esto, ¿verdad? O sea, ver como absolutamente normal que los jueces dicten medidas cautelares que de alguna manera infligen un daño a una de las partes sin siquiera estar noticiada de que hay un proceso en su contra. ¿Ok? Entonces, las medidas cautelares, ¿a qué epistemología del proceso judicial responden? Es la pregunta, ¿verdad? Y lo que puedo adelantar como hipótesis es que esta concepción de las medidas cautelares, que sin mucho reparo era casi de uso generalizado por los jueces, por lo menos en Paraguay, claramente tiene una vinculación con la epistemología inquisitiva del proceso. Bueno, creo que ya han hablado mucho sobre el sistema inquisitivo y cómo funcionaba el método inquisitivo en la antigüedad y sobre todo en las sociedades tribales, en donde sobre todo el derecho era la voluntad del sumo sacerdote o del rey o del cacique, o como se llamaba esa autoridad suprema, porque en la antigüedad obviamente lo que predominaba era este tipo de poder jerárquico, a veces despótico, ¿verdad? Muy pocas sociedades conocieron de regímenes democráticos. Esto aparece recién en Grecia después de mucho tiempo y en alguna que otra tribu, pero lo que predominaba era ese pensamiento unilateral, inquisitivo, autoritario y esa concepción rígida del poder, ¿verdad? A ver, ahora quiero que me cuenten ustedes, a ver quién me ayuda a caracterizar cómo funcionaba este régimen inquisitivo y cuál era esa epistemología o cuál era la teoría del conocimiento que subyace o que le sirve de estructura a ese sistema inquisitivo. A ver, ¿quién me puede ir dando algunas características y vamos configurándolo? ¿Sí? Así que les cedo a ustedes, pueden ir entrando, dale. ¿Ok? Es un proceso privado, oculto, no se conocía al juzgador. Estoy hablando de... no me acuerdo sí. Ahora. Que ya, perfecto. Ya. A ver, por eso complementemos entre todos. Oculto, el juez privado, actuaba secreto. De oficio. ¿Qué más? El juez actúa de oficio. El juez actúa de oficio. A ver, ¿qué más? El mismo juez el que investiga y el que juzga. El mismo juez el que investiga y el que juzga. Sí. Y en cuanto al método de comprobación de las hipótesis acusatorias, ¿cómo era? Se tenía una de las pruebas. A ver. La confesión. Sí, tenía preeminencia la confesión. ¿Qué más? Pero ¿en qué sentido va su pregunta?
Disculpe, profesor, para aclarar, ¿qué es lo que quiere? O sea, la prueba era... Caracterizar el método inquisitivo y cuál era la epistemología subyacente. A ver. Ahí nos mató. A ver, y el acusado entraba con la presunción de inocencia. No. Muchas veces el acusado ni sabía de qué se lo estaba acusando y por qué se lo estaba juzgando. Ok. Entonces, en la línea de largada, al empezar el juego, ¿cómo era la balanza? ¿A favor? A ver, ¿a favor, en contra? Era todo lo ¿O contrario. igualitaria? Era todo lo contrario a lo que se puede ver hoy. Nadie era inocente hasta que no se le demostrara, hasta que no pudiese demostrar lo contrario. El problema era cómo podría demostrar lo contrario si ni siquiera sabía de qué lo estaban juzgando. Creo que es una de las grandes diferencias con lo que tenemos hoy, que la persona entra al juicio, y voy a poner esto en comillas, con una presunción de inocencia. Quien tiene que desvirtuar esa presunción es quien acciona el aparato jurisdiccional. Sí, claro. Y fíjense que había una bula papal, creo que era del Papa San Nicolás, según la cual el acusado no tenía derecho a un abogado defensor, y quien osaba convertirse en su defensor podría ser responsable, solidario y cómplice del acusado. Y no se le permitía, por esa misma bula papal, tener testigos de descargo, es decir, testigos de su defensa, porque esos testigos también probablemente eran cómplices de la herejía o del delito. ¿Está? Entonces, necesariamente debemos concluir que la epistemología del método inquisitivo es obviamente totalmente contraria a un sistema constitucional de garantía del derecho a la defensa, de presunción de inocencia, de la necesidad de pruebas de cargo de la acusación y de la necesidad de que estas pruebas sean controladas por el acusado para ser oponibles, de la igualdad en el derecho a la defensa de armas, etcétera, etcétera, todas cuestiones desconocidas en el método inquisitivo. Entonces, las medidas cautelares son fácilmente colocables y son fácilmente, me parece, son fácilmente ubicables y apropiadas en un sistema donde el juez presume que el acusador tiene razón y que el demandado o reo es el culpable. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, lo primero que a mí se me presenta es, las medidas cautelares de alguna manera podrían representar una suerte de prejuzgamiento. Les dejo esa pregunta para que después ustedes la respondan. El juez actúa con conocimiento, obrando con herramientas cognitivas, o actúa más bien por lo que se llama la máxima de la experiencia personal, la cual es carente de todo control, puede variar de persona a persona, de juez en juez, y donde la principal herramienta del juez es la intuición. El juez, por cierta, a veces por ciertas, porque le conoce al abogado, porque le conoce a una de las partes, porque por ciertos elementos externos, a veces procede y cree que lo que le dice el solicitante de una medida cautelar es cierto, ¿verdad? Decía Mario Bunge, conocido filósofo argentino, recientemente fallecido, decía Bunge, la intuición debe ser expulsada a patadas de una sala de tribunales. No tiene nada que hacer. Y me parece que nuestro régimen clásico de medidas cautelares está basado en una gran medida
en un presupuesto epistemológico que es contrario a la presunción de inocencia y contrario a la teoría del conocimiento, ¿sí? Fundado más bien en la intuición. ¿Ok? Perdón por el celular. Ya. ¿Me siguen a esta parte? ¿Y cómo podemos comprobar si esto es así? A través de la teoría del famoso filósofo y epistemólogo austriaco Karl R. Popper. ¿Escucharon hablar de Popper? ¿Ya tuvieron clases de epistemología, de metodología en la maestría? Bueno. Acá recuerdo con mucho cariño al profesor Álvarez Ardiol, que no sé si sigue dando clases todavía en la maestría y que nos ha abierto las puertas de la teoría del conocimiento enseñándonos a Popper. Y el método de Popper era muy simple. Todo conocimiento se obtiene por el método de conjeturas y refutaciones, de ensayo y error, ¿sí? Es decir, las conjeturas son hipótesis que deben ser contrastadas, sometidas a la crítica, a la experimentación, a la refutación, y si sobreviven a estos intentos de refutación, se considerarán provisionalmente corroboradas. Es decir, Popper negaba la existencia de verdades absolutas y de conocimientos definitivos. Y la ciencia nos muestra efectivamente que esto es así. ¿Ok? Entonces, esta es me sirve, lo uso como herramienta, ¿verdad? La teoría de las conjeturas y refutaciones de Popper. Y si lo llevamos al proceso judicial, a ver, ¿cuál sería la conjetura y cuál sería la refutación? En un juicio, en un proceso judicial. A ver. A ver, les escucho. ¿Cuál sería la conjetura que debe ser sometida a la refutación y luego a la prueba para poder concluirse su verosimilitud o su rechazo en su caso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la conjetura en el proceso judicial? Pero referido a la medida cautelar, a una medida cautelar, por ejemplo. No. En general, el proceso judicial. A ver, Alvarado dice, todo proceso judicial empieza ¿cómo? A ver. La interposición de la demanda. Por una afirmación, ¿sí? Esta afirmación ya es sinónimo de verdad, de una verdad absoluta, de una verdad comprobada, de una presunción de verdad, por el solo hecho de partir de una persona que promueve una demanda y afirma hechos y derechos que le favorecen. ¿Sí o no? No. No, obviamente que no. La afirmación, que está contenida en el escrito de demanda y que a su vez contiene una pretensión, es la conjetura a la cual se refiere Popper. O sea, el escrito de demanda es una mera conjetura de quien dice, según él mismo, que alguien le debe algo en justicia o en derecho a base de ciertos hechos que él afirma como verdaderos. ¿Ok? Estas afirmaciones de hechos deben ser sometidas ahora a la etapa de negación o contradicción. Es decir, ahora se le va a correr traslado al demandado y es el demandado el que va a decir esto es cierto, no es cierto, es decir, o me allano o reconozco o niego o excepciono o cualquiera de las cosas que pueda hacer el demandado. Lo que está visto es que
la sola conjetura consistente en el escrito de demanda del actor no debería o no podría conferirle ninguna presunción a su favor, ¿verdad? Por el contrario, lo que la Constitución presume es la inocencia del demandado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, ¿cómo funciona la epistemología de Popper llevada al proceso judicial? La conjetura, que es la afirmación del actor, debe ser sometida a la refutación del demandado, que es su contradicción o negación o excepción, y luego de haber hechos controvertidos, ¿cómo se dirime la cuestión? ¿Se baten a duelo o juegan fútbol o tenis o se sortea, se tira una moneda al aire? ¿Cómo se sabe quién tiene razón y quién no? Se prueba. Se prueban las afirmaciones. Otra vez se requiere la prueba. Y luego, después de esto, el juez hace la síntesis y dicta una sentencia. ¿Ok? Sentencia que posee un grado de verosimilitud mayor, obviamente, que el simple escrito de demanda y que el simple escrito de contestación. ¿Sí? Porque se supone que el juez juzga con los elementos de juicio, con todas las cartas abiertas sobre la mesa, ¿verdad? Y si no existiere pruebas, el derecho le proporciona el método de cómo fallar en caso de no disponer de una comprobación exhaustiva de la verdad. Pero en fin, la sentencia todavía tiene un grado de conocimiento superior, pero aún la sentencia del juez es falible, revisable y esencialmente revocable. ¿Por qué? Porque el juez también puede equivocarse. Entonces, si nos vamos más atrás, fíjense que la medida cautelar se otorga con la simple conjetura o afirmación del demandante. ¿Ok? Afirmación unilateral y, por supuesto, favorable a sus intereses, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la epistemología del proceso judicial, me parece que acá hay algo que falla, ¿verdad? Y esto es lo que levanta la sospecha de un posible prejuzgamiento. ¿Ok? Entonces, de nuestra parte, lo que hemos propuesto es que, ya que no hay la posibilidad de conjeturas y refutaciones previo al dictado de una medida cautelar, porque también por el otro lado puede entenderse que sería muy alegre, muy fácil privar de eficacia al derecho si se tuviese que notificar previamente de la medida cautelar al demandado, ¿verdad? Sería muy fácil para sustraerse de los efectos del proceso, por ejemplo, ocultar los bienes, etc. Entonces lo que hemos propuesto es un método según el cual el juez dicta con ese conocimiento limitado que le proporciona al actor, el solicitante de la medida cautelar, y con esas pruebas mínimas, sumarias, no sujetas a control. Fíjense que la Constitución garantiza el derecho a controlar, impugnar prueba, y el juez ya está despachando medida cautelar con prueba, entre comillas, que no fue sometida a control. Entonces eso le priva de legitimidad a la medida cautelar. Entonces lo que proponemos es que el juez dicte una providencia cautelar inicial con los elementos que tiene, fije una contracautela y luego el demandado tenga la posibilidad no solamente de apelar, sino de contradecir y decirle al juez: señor juez, usted se equivocó, mire que esta deuda no existe, esta deuda está prescripta, acá tengo el recibo, esto es un fiasco, el derecho ya fue cedido, lo que presenta el actor es falso, etcétera, etcétera. O en su caso la contracautela es ínfima, yo quiero que usted me levante la contracautela, etcétera. Y recién ahí el juez dicte una resolución cautelar de alguna manera más sólida o definitiva, si se pudiera decir, que sea apelable por las partes si no están de acuerdo. Eso les resumo lo que yo propongo en mi tesis de maestría basado en este problema
epistemológico que presenta el sistema cautelar tradicional y que responde a una epistemología inquisitiva, ¿verdad? No garantista ni constitucional. Bueno, por otra parte, lo grave de todo esto es que no solo, o sea, si ya, como primer punto, entonces concluimos que, primera conclusión parcial es que el sistema cautelar tradicional ya contiene defectos desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, ya que de la simple conjetura del actor o afirmación unilateral del actor, sin control, sin ser expuesta a la refutación del demandado, se está de alguna manera decidiendo, interfiriendo y afectando el derecho de un tercero que es el demandado. ¿Ok? Ahora, la segunda parte es el desarrollo y la expansión de este poder cautelar del juez, donde en lugar de reconocer este problema epistemológico de la teoría cautelar clásica, que indudablemente es parte de un paradigma absolutamente incompatible con el sistema constitucional de derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso para las personas, en lugar de reconocer esta limitación y tratar de subsanarla, como humildemente hemos propuesto, lo grave es que cierto sector de la doctrina ha apoyado, ha desarrollado y ha logrado de alguna manera en ciertos países o lugares, como yo sé, algunas provincias argentinas, han logrado expandir este poder cautelar que ya tradicionalmente es poco respetuoso del principio de la inocencia del demandado o reo en materia civil, penal o lo que fuera, y han logrado crear institutos que todavía son más violentos y más, más disruptivos de esta teoría del conocimiento, de esta epistemología del proceso judicial, pretendiendo que no solamente esta providencia cautelar, esta medida cautelar tenga un efecto provisorio, limitado, o que sirva apenas como una garantía de los derechos del actor en aras de proteger su pretensión para las futuras sentencias definitivas, sino que han dicho, no, acá lo que tenemos que hacer es si se puede dictar una medida cautelar sin audiencia de parte, ¿cuál es el problema de que se dicte una sentencia anticipatoria o definitiva o una medida autosatisfactiva también sin audiencia de parte? Es decir, esto es un avance cualitativo que lleva las cosas a un extremo todavía. Si la medida cautelar está en entredicho, la clásica, o sea, llevar aún más lejos este poder cautelar y bajo el supuesto de que se puede obtener conocimiento judicial de manera todavía más perfecta, sin audiencia de parte, sin control de pruebas, sin derecho a la refutación, a la contradicción, lo cual contradice no solamente la Constitución Nacional o las leyes, sino las reglas y la teoría del conocimiento humano. O sea, esto ya es un atentado contra la epistemología del proceso judicial, contra el sentido común y contra todas las ciencias conocidas, contra el método científico en sí. Y recuerdo un artículo escrito por un doctor Carbone que decía sobre una
creo que tenía un título tan ambicioso así como sobre un nuevo concepto de verosimilitud, como si un simple abogado como nosotros pudiese inventar toda una teoría y una nueva filosofía del conocimiento. O sea, me parece de una pretensión que ni Einstein habrá tenido, ¿verdad? De pretender crear una nueva teoría del conocimiento. O sea, una cosa, bueno, ustedes ya habrán escuchado hablar mucho de las medidas autosatisfactivas y que adolece de una serie de defectos. El primero en materia, perdón que use mucho la palabra, de teoría del conocimiento, de epistemología. O sea, ¿cómo puede ser que si sin audiencia previa del demandado, sin ningún conocimiento, porque sin noticia a la otra parte y sin escuchar a la otra parte, no hay conocimiento posible? Y esto es sabido en cualquier foro científico. O sea, esto viene de las ciencias, no viene del derecho, ni lo inventamos los abogados. Entonces, ¿cómo es posible que puedan pretender todavía realizar un acto jurisdiccional, un acto de ejercicio del poder todavía más fuerte, más gravoso para el demandado, violando todavía más gravemente la Constitución Nacional de nuestros países y sobre todo, bueno, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Bueno, a ver, estoy hablando mucho, quiero saber si me siguen, si me preguntan algo. A ver, me tomo un minutito para escucharles a ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta. No sé si está siendo de utilidad lo que estoy diciendo, ¿sí? Sí, a mí me parece un tanto extremo. Yo entiendo que los jueces analizarán el caso obviamente en particular cuando emiten una medida cautelar. Por ejemplo, en materia penal, obviamente que se analiza, incluso tienen plazos, se bien a veces excesivos, pero no considero que sea un prejuzgamiento. O sea, son, en este caso, medidas de aseguramiento específicamente sobre la persona y para evitar la pérdida de un dispendio judicial que no lleve a nada si la persona desaparece, por ejemplo. Claro, o sea, le encuentran a la persona bañada en sangre con el arma en la mano y otros dos muertos en la misma habitación, es obvio que le tienen que detener, ¿verdad? Pero fíjese que eso, de alguna manera, estamos hablando de un tema metodológico, ¿verdad? Pero llevarlo más ahí y que, a ver, haciendo el paralelo de lo penal, sería que el juez ya dicte una sentencia definitiva contra esa persona detenida casi en flagrancia en el momento del crimen, ¿verdad? O sea, una medida asegurativa sería todavía tolerable o explicable en el sistema cautelar tradicional, pero avanzar más, ir más lejos y pedirle que el juez penal dicte una sentencia de condena ya mismo ahí, a eso equivale la medida autosatisfactiva o la sentencia anticipatoria, ¿verdad? Porque te dan el derecho a la defensa una vez que ya sentenciaron. Entonces no se sigue el proceso lógico de afirmación, negación, confirmación y evaluación y sentencia. ¿Okay? Bien. Pero en el caso, sí, se dice que la medida cautelar es para asegurar el derecho de la persona que lo está solicitando, ¿verdad? Para que la otra persona no haga una simulación, no venda lo que tiene, bueno, etc. ¿Cómo hace al que le deben para asegurar su derecho, si no es a través de la medida cautelar? Sí, por eso digo, lo que la doctrina en general ha dicho es que lo que viene a reparar esta situación de desigualdad inicial o de falta de contradictorio inicial
es la contracautela. ¿Okay? Por eso Alvarado dice, el presupuesto más importante, ¿cuál es? La contracautela. Me das contracautela y entonces embargar al otro. Entonces yo, juez, sé que si tú has mentido y si la deuda no existe, has dejado contracautela suficiente para responder por los daños que causa el embargo y por las costas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de la contracautela? En primer lugar, numerosa doctrina argentina ha dicho que la contracautela no es un presupuesto esencial de las medidas cautelares, con lo cual ya se desnaturaliza un poco la cuestión, porque quiere decir que la medida cautelar puede ser dictada sin esta garantía de la contracautela. Número dos, los códigos tienen, por ejemplo, el código paraguayo, mi código, dice que la contracautela es inversamente proporcional a la verosimilitud del derecho. De tal modo que a mayor verosimilitud del derecho, menor contracautela. Entonces, usando un argumento epistemológicamente inadmisible, que sería alegar una mayor verosimilitud, se disminuye la contracautela o inclusive se puede eximir de contracautela. Con lo cual terminamos dejándole al embargado, al cautelado, sin derecho o sin posibilidad de resarcirse. Y como la contracautela es el equilibrio natural por de alguna manera preterirse o posponerse el derecho a la defensa, lo que ocurre es que al no dar esa contracautela estamos afectando el derecho a la defensa, ¿sí? Entonces la contracautela es el elemento de equilibrio tanto procesal como económico con que cuenta el cautelado, ¿verdad? Doctor, disculpe, la contracautela cuando la determina que si corresponde o no, y si es personal o si es real, lo determina el juez. Sí. ¿Y cuáles serían los fundamentos que él tiene o los parámetros para que yo diga el debido proceso está respetado? Porque viene el actor, inicia una medida cautelar. Yo demandado, ya tengo establecida la medida cautelar, pero ¿quién es el que decide o cómo yo controlo que esa contracautela, ya sea personal o real, y a su vez decide que tenga lugar o no tenga lugar una contracautela? Porque algunas veces la determinan y otras veces no, y algunas veces real y otras veces personal. Sí, en Paraguay hasta hace poco hacían una caución juratoria, o sea, el abogado del demandado decía que prometía que si era solicitada sin derecho a la medida cautelar, ni siquiera se hace responsable él con sus bienes, sino que le hacía responsable a su cliente por las consecuencias del embargo mal trabajo. Pero nuevamente esto es una petición. A mí me pasó, por ejemplo, en una sucesión, inician un canon locativo. ¿Sí? Y inician el canon locativo y piden como medida cautelar un canon provisorio hasta que definan hasta que establezcan el definitivo. Yo me opuse porque un incidente de canon locativo dura para producir la prueba 15 días. Entonces, en un incidente, ¿cómo me vas a establecer una medida cautelar provisorio hasta que fijen el definitivo? No te podés demorar tanto. Sin embargo, demoró años y años. Y la contracautela que me piden a los otros herederos era que ellos mismos vayan y firmen. O sea, una contracautela personal nada más. Donde ahora, para mí era injusta la medida cautelar, el canon locativo provisorio. ¿Por qué? Porque había un bien, que era una casa, y esa casa se divide en cuatro partes iguales porque eran los hermanos. Entonces, con la existencia de esa porción de la sucesión, ya tenía que estar establecida que sí le van a pagar. O sea, no había fundamento para establecerme una medida cautelar. A ver, doctora, un ratito. Lo que quiero poner resalto es que nuevamente esto es una petición de principios. ¿Por qué? Es una cuestión absolutamente circular. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso civil es entre tres, ¿verdad? Porque es
presupuesto ontológico esencial de todo proceso judicial que haya dos partes ante un juez, ¿sí? Y que en la medida cautelar está solamente el juez con una de las partes y dicta una resolución donde le da un guachazo a la otra parte, o le da un porrazo o un palazo a la otra parte que no pudo defenderse. Entonces, si nosotros decimos que a mayor verosimilitud, menor contracautela, o inclusive podemos prescindir del contracautela, todo al criterio del buen saber del juez, que se supone que es un buen tipo, ¿verdad? Cosa que no siempre, o a veces, muy pocas veces es cierto. Ocurre que el juez aprecia la verosimilitud del derecho invocado ante sí. O sea, nuevamente es el mismo juez que aprecia y juzga la verosimilitud del derecho con la sola conjetura o afirmación, la sola verdad o la sola versión del actor, sin tener forma de contrastar la realidad de esa afirmación. Entonces, salvo que haya un método metaprocesal o alguna bola de cristal o alguna cosa, el juez puede ser engañado y muchas veces es engañado. Doctor, ¿usted cuántos Para mí, casos o sea, conoce que piden los daños y perjuicios por un embargo una cautelar mal trabada, en su experiencia? Muy yo no poco, conozco ninguno. En 30 años de profesión nunca tuve ninguno. muy poco, y también es letra muerta la norma que tienen los códigos de que el juez es responsable por los daños y perjuicios. Porque es mentira, nunca se hace responsable, nunca había un juez condenar a otro juez colega, nunca había el juez del quinto turno condenar al del séptimo por daño y perjuicio por medida cautelar mal otorgada. Pero los daños y perjuicios los debe pagar la parte que realiza la medida, que pide la medida cautelar. ¿Por qué lo van a pero si el juez no fue... las pautas legales? Doctor, pero si yo soy el juez y yo no exigí contracautela debiendo haberla exigido, si hay no daño, exige, pero si entonces exige, paga el juez. Exigiendo contracautela, exigiendo y constituyéndose contracautela, son excepcionalísimos los casos de reclamo de daño y perjuicio emergentes de una cautelar mal trabada. Inclusive hay supuestos en los cuales el exigir una contracautela podría ser vulneratorio del derecho de defensa, como en el caso, por ejemplo, con el tema del corralito acá en la Argentina, con la especificación de fondos. Había gente que tenía todos sus ahorros en dólares en los bancos y exigirle una contracautela, aparte, para cuando era el único mecanismo que tenían para reclamar su único reserva, que eran los dólares que los tenían los propios demandados, era ridículo. Entonces se aceptó uniformemente de la caución juratoria, porque era el único medio que tenían para recuperar lo que era propio. Sí, o sea, claro, hay casos extremos donde realmente es de justicia. A ver, perdón, Carlos Torres, ¿quiere hablar? Sí, yo quería decir dos cosas, que en materia de sucesiones, por lo que decía la compañera, no se fija un canon, sino que es una compensación indemnizatoria, y no sé que en los otros códigos, pero en el Código de Santa Fe está expresamente eliminada la fianza entre coherederos, es decir, es una excepción a la regla general. Entonces nosotros no solo podemos pedir la cautelar, sino que no estamos obligados a prestar contracautela, porque entre comuneros, entre socios, son excepciones que el Código expresamente establece. Claro, o sea, yo por eso no quiero ir tanto a lo particular, perdón, no quiero entrar en el juicio de desalojo o de interdicto. Yo lo que iba netamente, que por ahí se fijan medidas cautelares que no corresponden, porque no hay una necesidad de una cautelar, y eso perjudica a una de las partes. Entonces, y el único que decide en esa situación es el juez. El juez va a decidir si hace o no hace lugar a la cautelar, el juez decide si hace o no hace lugar a una caución. Claro, pero ahí entonces, ¿cómo se defiende la otra parte que se ve perjudicada por esa medida cautelar? O, por ejemplo, en los casos de violencia. Me parece que ahí el error radica en creer que porque tiene bienes va a responder cuando, por ejemplo, te doy un caso, podrían aparecer otros acreedores posteriores y vos lo que tenés es el privilegio si embargás. Más allá de que vos decís, tiene una casa gigantesca, pero resulta que vino la FIP y le llevó todo, en este caso un privilegio especial. Pero si viene otro acreedor de fecha anterior o posterior y embarga antes que vos,
perdés el derecho a perseguir, incluso respecto al bien inmuebles, ¿me explico? Entonces la cautelar tiene que ver con un orden cronológico de privilegios, por eso que se piden cautelares, máxima respecto a un doctor, bien. Les pido muy particular el tema y yo necesito terminar esto. Bueno, entonces, ¿cómo se pone remedio al tema de la absoluta arbitrariedad judicial en el tema de contracautela? Es decir, simplemente un parrafito ahí abajo que diga: el juez será subsidiariamente responsable en caso de no fijar suficiente contracautela. Entonces ahí se terminó la joda. Ahí se terminó la joda y entonces van a ver que los jueces van a pedir contracautela como corresponde. ¿Sí? Bueno, perdón, gracias, pero el tiempo es tirano y entonces nos quedan unos minutitos para alguna pregunta. Les pido comprensión si es que no he llegado a concluir la cuestión. Es un poco largo y tiene muchos enfoques lo de las medidas cautelares realmente. Pero bueno, les escucho si tienen alguna pregunta. El sistema santafesino, que el doctor decía que no hay causas por las fianzas, tiene un párrafo que dice: si hubiera reclamado sin verosimilitud del derecho, o una palabra así que ahora no la tengo presente y no tengo el código en la mano. Es decir, no basta con no tener razón, tiene que haber reclamado sin una verosimilitud del derecho. Entonces, creo que eso que usted dice, agregárselo respecto al juez, es extensible. El juez puede haber pedido una causa insuficiente, pero una fianza insuficiente, pero si el reclamo fue sin verosimilitud del derecho, sería responsable. Esa es mi opinión. Mire que yo no soy gran defensor de los jueces, pero en este caso en particular, me parece que si no se torna imposible que se saque una cautelar, porque normalmente los jueces se cuidan de que digamos, tornándola muy onerosa en ese caso. Entonces es una denegación de justicia. Esa es mi opinión. Claro, es un tema complicado de la medida cautelar, porque no es solamente decir, hay otras tesis, inclusive en la maestría, que dicen, no, la medida cautelar es inconstitucional y hay que erradicarla. Ah, bueno, listo. Yo siempre digo, vayamos un poco por la teoría del cuchillo que dice Alvarado. Qué lindo es el cuchillo cuando lo tenés del mango, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es tu mamá, como dicen en Argentina, tu vieja, la que no puede disponer de un dinero y se está operando y se está muriendo y no tenés una medida cautelar para hacer que el otro de alguna manera te garantice o le embargue o recuperes alguna cosa? ¿Verdad? Qué duro, qué difícil, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de equilibrio. Creo que no pueden desaparecer las medidas cautelares y que tiene que haber contracautela, pero tampoco tiene que llegarse al extremo de que ya no haya medidas cautelares, porque eso de alguna manera va a terminar en denegación de justicia y en una suerte de inefectividad de los derechos, ¿verdad? Una sensación de absoluta impotencia frente a los presuntos violadores del derecho, ¿verdad? Finalmente, entonces, el que no paga, el que no desaloja, el que no devuelve, va a estar demasiado beneficiado, ¿verdad? Y tiene que haber algún equilibrio, ¿sí? O sea, la presunción de inocencia no tiene que trasuntarse en una absoluta impunidad, ¿sí? O sea, creo que el actor también tendría que tener herramientas, pero razonables y compatibles con el derecho a la defensa de la otra parte. En materia de defensas del actor, el Código Santafesino establece el arraigo, que es una cautelar inversa, que dice que que justifique solvencia por sí o por tercero para responder por las costas si reclama sin razón. Nosotros en la provincia de Santa Fe creo que también la tiene la Nación, y el Código Penal inclusive. Es decir, nosotros tenemos una herramienta procesal que nos permite, dije privilegio a la compañía, en realidad es preferencia, pero nosotros tenemos la herramienta del arraigo. El arraigo es una cautelar del actor para proteger de los perjuicios y las costas. Okay. Esa es una herramienta que tiene el Código de Santa Fe. Claro, me parece muy bien. Ahora, el problema es que mucha doctrina y jurisprudencia internacional, o sea, la tendencia es erradicar el arraigo.
Inclusive nosotros la tenemos, pero tratándose de extranjeros, en Mercosur tenemos hay un protocolo del Mercosur que entre los países del Mercosur ya no es legítimo exigir el arraigo. Y para el resto, o sea, el arraigo en Paraguay es una excepción que solamente la puede oponer el litigante cuando el actor no tenga bienes ni domicilio en la República del Paraguay. ¿Sí? Sí, acá funciona de la misma forma. Es una excepción previa. Pero en fin, que se entienda, no estoy bregando por la desaparición de la medida cautelar, sino por una utilización racional, porque de alguna manera es una herramienta excepcional, ¿sí? Y en materia, por ejemplo, de títulos de crédito, sí estaríamos hablando de que hay una suerte de presunción legal, por eso inclusive en materia de título ejecutivo, la ley le da mucho más que una medida cautelar, sino un poder ejecutivo al título, ¿sí? Entonces, es una cuestión que debemos también, de la cual debemos ser conscientes. No se trata de derogar las medidas cautelares, pero tampoco de llevarlas a ese extremo de las medidas autosatisfactivas y tratar de resolver todo como cosa urgente, sin audiencia de parte y sin respetar ningún derecho. Y como dice Alvarado, directamente saltándose el proceso, saltándose todo fundamento de la intervención del Estado en una relación litigiosa. Fíjense que eso no podemos olvidar, que la sentencia del juez necesariamente daña a una parte, ¿sí? Acuérdense lo que decía Giovenda, decía que la sentencia del juez produce la sustitución volitiva e intelectiva de las partes. Se te impone por la fuerza. Cuando vos perdés, no querés pagar y estás rabioso contra el juez que te condena a pagar lo que vos considerabas injusto. Pero tenés que pagar y tenés que cumplir. ¿Ok? Entonces, toda intervención de la justicia de alguna manera produce un daño, ¿sí? Produce un daño. El embargo necesariamente acarrea un daño para alguien, una intervención sobre sus bienes. Y a veces, acá en Paraguay ocurre, se embargan una suma de dinero, van oficio a todos los bancos y te embargan de 3 bancos, por ejemplo, si es que tenés plata en 3 bancos. O te embargan todos tus bienes y todo tu inmueble y todo, y justo estás vendiendo un inmueble y no lo puedes vender. Y así hay miles de ejemplos de daños que puede producir una medida cautelar, ¿sí? Bueno, alguna pregunta más referida al tema. Yo hice un enfoque un poco, yo sé que es un poco abstracto a veces hablar de este tema epistemológico, pero creo que es necesario para el abordaje de la medida cautelar que tiene justamente uno de sus presupuestos como la verosimilitud del derecho, que tiene absolutamente todo que ver con esta cuestión, ¿verdad? Es una cuestión de teoría del conocimiento judicial, sin lugar a dudas. Bueno, no sé si le esperamos al maestro Alvarado que pueda entrar y cerrar la clase. Sí, gracias. Estuve atento a gran parte de la charla. Estaba haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Vi que hubo conversación, preguntas, respuestas. Estoy encantado con la charla, ¿eh? Te agradezco mucho, Sebastián. Vas a recibir una certificación mía como profesor invitado. Y a todo el mundo le mando un abrazo, gracias. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Hasta pronto a todos. Chao, chicos.